Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al Señor Jesús. Vamos a tomar nuestros lugares. Y quiero en esta noche dar una enseñanza. Como tema, como título le he puesto paseando por nuestros problemas. Amén. Paseando por nuestros problemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dentro del camino del Señor, cuando nos introducimos a la palabra del Señor, el Señor desde el principio nos ha prometido que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero nunca nos dijo que nos íbamos a quedar en las aflicciones. Por eso es que vamos a pasear por nuestros problemas, o sea, los vamos a tener que atravesar, vamos a tener que vivirlos, vamos a tener que sentirlos, vamos a tener que analizarlos, pero no nos vamos a quedar porque estamos de paso, o sea, estamos paseando por nuestros problemas. Pablo dice, en otra traducción dice, cada vez Él me dijo, dice Pablo al Señor, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, dice el Señor, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, Pablo varias y muchas veces tenía problemas en persecución. Intentaron matarlo, intentaron quitarle la vida, algunos ya realizaron lo que pensaron, lo que se le iba a hacer, pero ninguno de ellos pudo ejecutarlo. Pero Pablo entendió que sobre todas esas cosas eran necesarias que él pudiera atravesar, porque en ese momento era cuando Dios podía glorificarse, Dios podía manifestarse. Cuando Pablo estaba siendo perseguido, él tenía que llegar a un lugar, y en ese lugar Dios lo usaba de una manera extraordinaria. Pablo lo veía como problemas, Dios lo veía como la oportunidad para poder usar a Pablo, porque ya no dependía de su conocimiento, sino que estaba dependiendo de Dios. Cuando nosotros estamos con tantas dificultades en nuestras vidas, es cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué querrá Dios de nosotros? Es cuando nos ponemos a pensar, ¿qué será lo que Dios tiene para nosotros? Pero cuando estamos felices, simplemente le damos gracias a Dios, cantamos y en algunos casos a veces ni oramos, porque nos va bien. Pero cuando vienen las dificultades a nuestras vidas, es cuando nos hace pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Cuando nos hace recapacitar, de volver otra vez a la oración, al ayuno, a las vigilias, a los cánticos, empezar a buscar nuevamente el rostro y la presencia de nuestro Señor. Por esa razón, mejor es gloriarnos en las debilidades, porque en la carne nos hace débiles, pero en el Espíritu nos fortalece, porque nos acerca a Dios. Y ya no estamos peleando nosotros, sino que cuando lloramos nos ponemos o somos impotentes a lo que nosotros hacemos y le damos la autoridad al Señor que Él haga la obra en nuestras vidas. Pablo, una de las personas que caminaba con Dios y sabía tener fe y esperanza, también como nosotros, llegó en un momento a perder las esperanzas. Y quiero leer en Hechos capítulo 28, versículo 1, del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales o las personas que estaban ahí nos trataron no con poca humanidad. Esta respuesta es una palabra retórica, lo que significa que es todo lo contrario o todo lo opuesto a lo que se dijo. Dice, nos trataron no con poca humanidad, o sea, nos trataron con mucha humanidad.
Y lo explica Pablo también, dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había prosperidad del hombre principal en la isla. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Gloria a Dios. Ahora bien, para poder captar todo esto, porque esto es parte de lo que le sucedió a Pablo, antes de que Pablo empiece a naufragar, antes que él dé un paseo por la isla de Patmos, la Biblia nos dice que él estaba siendo intercedido por el rey Agripa. Querían matarlo los judíos, pero no podían dejarlo matar así simplemente porque era un ciudadano romano, lo que le permitía a él ejercer toda autoridad sobre las leyes romanas. No lo podían matar los judíos, sino que tenían que matarlo los romanos. Pero los romanos no le encontraban ninguna culpa. Entonces Agripa decide investigar cuál es la razón, pero como no encontraron una razón específica para matar a Pablo, dijeron tenemos que enviarlo a otro gobernador, al gobernador de allá, de Pablo está yendo a Roma. Pero en el camino se levanta una tempestad, y es cuando las cosas que tenían esperanza tienen un trayecto que realizar, pero empiezan a terminársele las esperanzas porque había una tempestad, y la Biblia dice no grande, o sea, es muy, no pequeña, sino muy grande. Entonces las personas que estaban en ese lugar vieron, o las 200 personas que estaban en el barco, vieron que el viento era demasiado fuerte para el barco. No pudieron ir en ese sentido, sino que tuvieron que rodear el mar, pero como no podían llevar con las velas abiertas, tuvieron que cerrarlas, y como el viento era fuerte, ellos se perdieron de rumbo. La Biblia dice que no salió el sol, ni tampoco se la veía la luna para ellos orientarse dónde está el norte, dónde está el sur, porque era invierno posiblemente en ese tiempo, y cuando es invierno no sale el sol, está tapado y uno no sabe dónde está el sol, si arriba, acá o allá, ¿no es cierto? Si no fuera por la hora, no sabríamos dónde está el sol, ¿no es cierto? Pablo dice, versículo 27-20, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo dice esto. O sea, tenía una meta, estaba trazado a ir a un lugar para ser intercedido, para que también el evangelio pueda llegar a ese lugar. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y después al griego, pero eso lo dijo cuando ya llegó a Roma. Antes de eso no había llegado. Entonces Pablo en ese momento puede ser una tormenta de problemas y tantas cosas, se le perdió la esperanza. Tenía el deseo de llegar, tenía todas las ganas de ir a ese lugar, pero al ver que las cosas eran contrarias a lo que él estaba pensando, se le estaban acabando las esperanzas. Y él lo dice, ya se nos estaban yendo las esperanzas. Pero cuando él estaba ya por perder las esperanzas, viene un ángel, versículo 24 dice,
se le aparece un ángel de Dios y le dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Cuando nosotros pensamos que ya no hay esperanzas, que todas las cosas están yendo de mal a peor, de que ya no hay salida y que todas las cosas están yendo a un solo lugar, que es la perdición, es cuando viene el Señor o viene alguien y nos aclara la idea o nos recuerda que sí hay esperanzas. Cuando nosotros nos encontramos encerrados en alguna cosa, tenemos que recordar por qué Dios nos llamó. Y es cuando viene el Señor y nos recuerda el por qué nos salvó de tal lugar, por qué nos sacó del lodo cenagoso, de la desesperación, de la angustia y de todas las cosas que antes vivíamos. Es en ese momento cuando viene el Señor y nos aclara la visión. Pablo estaba en un mar, no había nada para decirnos vamos a orientar por aquí, por allá, no había nada porque era el agua. Gloria a Dios. Pero el Señor llega y le da una nueva esperanza. Tranquilo, tienes que llegar allá. Amén. Y le aclara otra vez la razón, pero no le avisó que tenía que llegar a Malta, a la isla. No le avisó que iban a encallar en medio de las piedras y todo eso. Tampoco le avisó que le iba a morder una serpiente. Lo que sí le dijo es: sí vas a llegar a donde tienen planeado ir, sí van a llegar. Gloria al Señor. Pero en el versículo 27, versículo 23, dice: el Señor le aclara y le dice que van a perder las cosas, que van lamentablemente las cosas que ellos estaban llevando se perdió. Versículo 22 dice: ahora pues os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente la nave. Cuando estamos caminando, seguramente estamos llevando algo a nuestro alrededor, de nuestros lados, y lo que más se sabe perder, en este caso se perdió la nave. Ellos estaban perdiendo la esperanza. Nosotros en nuestro caso personal podemos perder la motivación, podemos estar perdiendo el deseo o las ganas de seguir o de avanzar, o hasta las fuerzas, podemos estarlas perdiendo. Pero es necesario que eso a ratos pierda para que nuestro amor empiece a fluir. Porque la motivación es: si lo veo me ilusiono. Pero en cambio el amor es: aunque no lo veo, yo sé que existe, yo sé que está ahí. Aunque no veo, yo sé que está presente. Y eso es el amor del Señor Jesús. Amén. Nos señala las pérdidas y dice: van a perder la nave. Eso se lo tiene que perder. Ahora, más adelante, ellos llegan, ven una isla y ellos comienzan a tirar el ancla. El ancla llega a la tierra y dicen más o menos hay como 15 codos. Ellos cortan eso y dejan que la fuerza del agua los lleve a la isla, y en la isla ellos encallan, el barco se quiebra, se rompe, y las esperanzas de volver o de viajar en ese mismo barco terminaron ahí, porque el barco se hizo pedazos. Ninguno murió, pero cuando llegaron al pueblo, cuando llegaron a la isla de Malta, las personas llegaron, le dieron fuerza, les dieron ánimo, los atendieron bien, pero a Pablo le mordió una culebra. La Biblia dice: le mordió una culebra. Y habiendo esperado un tiempo de que Pablo comience a hincharse, comience a agonizar, comience a enrojecerse o a quejarse del dolor, al ver que no le pasaba nada, ellos lo tuvieron por un Dios. Pensaron que era alguien alguien importante, alguien de tan grande nombre, o alguien bajado del cielo. Y en nuestro caso puede pasar algo similar. Estamos caminando con el Señor y dice, tenemos la visión del Señor de ir a hacer algo, pero en el camino viene algo y nos pasa. Nosotros podemos pensar y decir: aquí se termina todo. ¿Por qué será que Dios me llamó? ¿Para qué será que Dios me iba a llamar? ¿O por qué Dios permite que las cosas pasen cuando pudo Él haberlas quitado? En el caso de Pablo, pudo haberlo cogido y llevado a un lugar sin que padeciera los naufragios, sin que padeciera la mordedura de una serpiente. Pero la Biblia nos deja saber que era necesario de que le mordiese la culebra. Los hombres confiaron en él, creyeron en él, y al estar en la isla de Patmos, él pudo hacer un milagro y glorificaron el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos atravesando por el mismo proceso, igual nos va a doler, va a ser doloroso a nuestro corazón, a nuestra vida, vamos a sentir el peso, vamos a sentir la carga, la presión,
vamos a sentir todas las cosas que están llegando a nuestra vida, pero sobre todas las cosas, la visión, el llamado y el amor a Dios nunca se nos va a quitar, nunca se nos van a perder, nunca se va a retirar de nuestra vida, porque Dios es el que nos ha mantenido, es el que nos ha llamado y el que está haciendo que las cosas sean y fluyan conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tener que padecer en algunas razones, en algunas áreas, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Aunque pensamos que las esperanzas se han perdido, Dios siempre va a estar presente para con nosotros. Los naufragios son de Dios, porque ellos son los únicos que nos hacen buscar a Dios de todo nuestro corazón y con nuestras lágrimas. Los naufragios son las cosas o son las maneras que Dios puede usar para nosotros poder buscarle con todo nuestro corazón. Como decía, cuando nosotros nos encontramos en un tiempo de presión, de lucha, de tantas persecuciones o problemas o tanto estrés de la vida, es cuando nosotros nos ponemos de rodillas, sacamos tiempo de donde no hay tiempo, más que sea dejamos de comer con tal de buscar la presencia de Dios y decir, Señor, ¿por qué? O Señor, ayúdame, o Señor, necesito de tu presencia. Es ahí cuando nosotros nos quebramos el corazón, lloramos con todo nuestro ser y empezamos desde el fondo de nuestro ser a buscar a Dios y a decirle, Señor, necesito que tú me ayudes. Pero cuando las cosas van bien, solo le damos gracias a Dios y dejamos que las cosas fluyan. Por esa razón, a veces vamos a necesitar que en nuestro barco encalle en algún lugar para llegar a la isla de Malta y poder buscar a la presencia de Dios y de ser posible que una serpiente nos muerda, para nosotros confiar de que no habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios, tribulación, angustia, persecución, muerte, enfermedad, ninguna cosa creada nos podrá separar del Señor. Entonces cuando tengamos todo eso, pongámonos en mente de que si el Señor nos llamó, Él lo va a cumplir. Gloria al Señor. Seguramente nos hemos encontrado en una situación como esa que se nos alegra el corazón y nos hace sentir o pensar que eso es todo lo que necesitamos y ya no necesitamos más. Pero es en ese momento cuando la Biblia dice que el Señor nos encierra en un lugar, nos cierra el camino y nos hace entender que Él es Dios, y lo explica en Oseas capítulo 2, versículo 6. Gloria al Señor. Aquí hay una gran revelación para nuestras vidas, para poder entender que cuando nosotros estamos yendo por un camino que nosotros pensamos que es correcto, que es bueno, la Biblia dice que el Señor se opone, nos pone unas espinas para que nosotros no continuemos, para que volvamos al Señor y le busquemos de todo nuestro corazón. Oseas capítulo 2 versículo 6 dice la palabra del Señor: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cerraré y la cercaré con cetro, y no hallará sus caminos. En otra traducción, el versículo 6 y 7 dice, el versículo 7 lo voy a continuar leyendo, dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. En otra traducción dice: irá a buscar a sus amantes, pero no podrá alcanzarlos, ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla con cerca de espinos, para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar: me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. Cuando nosotros estamos tomando decisiones que aparentemente son correctas o son parte de la voluntad de Dios, pero no lo hemos consultado, es cuando el Señor nos muestra que ese camino no es el correcto. Entonces lo que Él hace es cercarnos. La Biblia dice: la cercaré con espinos, para que no continúe su camino, no el camino de Dios, sino su camino, o sea, lo que nosotros nos hemos pensado hacer, lo que nos hemos programado hacer, lo que hemos querido hacer.
Por eso, sobre todas las cosas, necesitamos buscar la voluntad de Dios para que cuando ya estemos bien adelante no tengamos que volver a empezar de cero, sino que más bien buscar primeramente la voluntad de Dios para empezar en orden y en el camino correcto. Entonces ya Dios no tendrá que cercar nuestro camino porque estamos caminando siendo guiados de la voluntad del Señor. Ahora, esta mujer en el área espiritual es la iglesia. Cuando la iglesia estaba de un lugar, yendo a otro lugar, permitiendo cosas que no le agradaban a Dios, de repente Dios tuvo que quitar algunas cosas, tuvo que cercarlas para que ella se ponga a pensar y decir, cuando yo era más joven o cuando yo estaba recién llegada a los caminos de Dios, era cuando me iba bien. ¿Pero por qué me iba bien? Porque buscaba al Señor de todo su corazón, porque se derramaba las lágrimas en el altar, porque se quebraba el corazón buscando la voluntad y la presencia de Dios, porque no dormía pensando qué será lo que Dios tiene para nosotros, porque cada día permanecía diciendo, Señor, ilumina mi corazón, guía mis pasos para no equivocarme. Ahí es cuando nosotros necesitamos reconocer que Él es Dios, Él es soberano, Él hace las cosas que sean posibles, pero como nos ama, nos deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones por el libre albedrío. Pero cuando sabe que nos vamos a perder por amor a nosotros, nos cierra las puertas de donde nosotros íbamos a llegar para que no podamos perdernos, sino que regresemos otra vez y tomemos el camino que es el correcto. Por esa razón estamos de paso por nuestros problemas. No vamos a llegar, o llegaremos, pero no nos quedaremos ahí. Vamos a pasar, vamos a probarlos, vamos a sentirlos, vamos a meditarlos, van a formar parte de nuestra vida y de nuestro crecimiento espiritual, pero no se quedarán con nosotros, sino que vamos a pasar a otro lugar. El Señor nos conoce nuestro corazón, conoce nuestras vidas, Él conoce todo nuestro ser, y cuando nosotros estamos pasando por un tiempo de agonía o de persecución, el Señor mismo es el que nos da fuerzas a nosotros para no perder las esperanzas, para no dejarnos intimidar por una serpiente o por una tempestad o por algo que nos está quebrando las cosas que eran de bendición para nosotros. El Señor nos conoce y Él nos guardará. Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Amén. Primeramente, Dios es bueno. Con nosotros Dios es bueno. Segunda cosa, Él es la fortaleza en el día de la angustia. Y tercero, conoce a los que en Él confían. Si nosotros confiamos en Dios, Dios proveerá para nosotros, nos ayudará, nos guiará y nos guardará cuando confiamos en Dios, porque Él es bueno, y como Él nos conoce, Él será el que nos dé la fortaleza necesaria para nosotros, el que nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a proteger, porque Él es bueno. No podemos dejar de confiar en el Señor aunque las cosas parezcan contrarias, aunque nosotros podamos decir, pero Dios me dijo que sí y ahora las cosas son todo lo opuesto a lo que el Señor me había mencionado, lo que Dios me había revelado, lo que Dios me había prometido. El Señor nos prometió un reino en los cielos. El Señor nos ha prometido que nosotros vamos a ingresar con nuestras familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso nos ha dicho el Señor. Entonces, al nosotros creer en el Señor, tenemos también que estar seguros de que vamos a alcanzar el reino de los cielos. Pero en el proceso, nuestro barco se va a quebrar. Nuestro barco va a naufragar, vamos a perder el rumbo, vamos a perder la dirección, no vamos a saber por dónde, si por adelante o por acá o por aquí o por allá, vamos a perder un momento la dirección, vamos a tener que atravesar por eso para que nosotros pongamos como líder, como capitán a nuestro Señor. Segunda cosa, vamos a naufragar y vamos a llegar a una isla totalmente desconocida, algo que nunca habíamos visto ni conocido, pero en ese lugar será cuando Dios se glorifique en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra familia, para después poder llegar hacia donde Dios quiere que nosotros estemos, que es en el reino de los cielos. Por esa razón el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero tranquilos, hay que confiar que Él
ha vencido al mundo, que el Señor ha vencido al mundo. Y como consejo final, como una palabra de consolación, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin titubear. La palabra fluctuar quiere decir sin tambalear, sin descuidarse, sin tener dudas, sin tener temor. O sea, sin fluctuar es que estemos firmes, convencidos y seguros de que sí se va a lograr. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si el Señor dijo que Él nos iba a llevar al reino de los cielos, porque dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero claro, en el camino vamos a tener piedras, vamos a golpearnos nuestros pies, en algún momento también hasta cansarnos, el enemigo puede morder nuestro corazón y nos puede hacer pensar: pero has cometido un montón de pecados, ¿y tú crees que Dios te va a perdonar? Van a haber casos así, donde nosotros sintamos que ya no hay esperanzas. Vamos a sentir esa amargura, ese veneno en nuestro corazón de decir: lo has perdido todo, ya no vas a avanzar, ya estás perdido, has pecado, has fallado, has fracasado demasiadas cosas, Dios no te va a perdonar. Pero es cuando nosotros tenemos que seguir pensando, sin desmayar, de que hay una esperanza, de que el único Dios lo prometió y Él lo va a cumplir. Aunque nos duela en el corazón las pruebas que estamos pasando, Él la va a cumplir y con Él vamos a estar por toda la eternidad arriba en el reino de los cielos. Por esa razón estamos paseando por nuestros problemas, porque no nos quedaremos con ellos y tampoco moriremos con ellos, sino que nuestra vida, nuestro ser y todo lo que hay en nosotros irá de victoria en victoria. Pero para alcanzar la victoria hay que pelear una batalla, hay que pelear una guerra, donde nos van a dejar cicatrices, donde nos van a pinchar, nos van a cortar, pero alcanzaremos la victoria, aunque heridos, tal vez sin una pierna, sin un ojo, sin un brazo, pero lo vamos a lograr, porque muchas personas que estuvieron en la guerra hoy en día están en silla de ruedas o sin alguno de sus miembros, pero la guerra la han ganado. Así también nosotros estaremos en el reino de los cielos, porque el Señor así lo ha prometido. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude cada día a confiar en Él, que todas las cosas que nosotros estamos mirando, que Él sea guiándonos, que Él sea protegiéndonos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la palabra en esta noche, y que sea el Señor Jesucristo el que esté edificando en nuestro corazón todo lo que nos hace falta dentro de nosotros, porque hay muchas cosas como cristianos que necesitamos aprender: la confianza, la dependencia, el amor a Dios, el confiar a Dios, el poner en primer lugar a Dios. Hay muchas cosas que como cristianos nos hace falta, pero son procesos que necesitamos atravesar, y Dios nos ayudará a alcanzar la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre celestial, bendito y soberano tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu bendición, Padre amado, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por tu fidelidad, Señor Jesucristo. Que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, como una buena semilla, Padre celestial, que pueda crecer y dar fruto al 100%, Señor Jesucristo. Guía, Señor, nuestros labios, guía nuestro ser, nuestros pasos, nuestra mente, todo nuestro corazón, Padre celestial, en el nombre de Jesús.